Un cordial saludo a todos. Bueno, hoy vamos a seguir adelante con nuestras reflexiones. Esta semana pues ha sido una semana de interesantes reflexiones y el tema que Agustín toca pues es un tema que va a ser muy interesante ahorita que lo desarrollemos. Pero antes comencemos con nuestra oración. Esta semana coincidimos con la segunda semana de Adviento de este año 2023. Entonces comencemos con la oración colecta de este día. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van precursores al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos también a vamos a valernos de una lectura que se hace este segundo domingo para el ciclo P, que es la lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Tiene algo interesante, voy a leerla y ya vamos a ver por qué les digo que tiene algo interesante. Dice la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 14. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor sea tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega viven ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, ¿por qué les digo que tiene algo de interés y por qué es importante para nosotros esta lectura? Bueno, el tema que nos vamos a incursionar nosotros en este segundo libro, básicamente es un tema de la conciencia que San Agustín va a desarrollar más adelante. De hecho, para Agustín es importante esto de la conciencia. Y otro va a ser el tema de la memoria. De hecho, vieran qué interesante porque no es la primera vez que vamos a escuchar, si seguimos de pronto a los santos, el tema de la memoria. El tema de la memoria es muy importante. ¿Por qué? Porque la memoria debe de ser sanada. La memoria debe de fundamentalmente ser tocada por el Espíritu Santo para que se haya de ir liberando de muchas cosas. Es decir, hay personas que tienen hasta el sol de hoy N cantidad de resentimientos y remordimientos que hacen que pues no sean tan del todo felices y hagan de su vida pues algo tan agradable. Y entonces ustedes verán personas que siguen dando a lo mismo y siguen en lo mismo y repasan lo mismo. Esto se le conoce en psicología como la resonancia, es decir, una persona que está ahí masticando y moliendo y volviendo a moler lo mismo. Sin embargo, lo vamos a retomar porque en teología y para la vida espiritual, la memoria evoca la misericordia. ¿Por qué? Voy a poner un par de ejemplos y ahorita entramos en materia con San Agustín. No sé si ustedes recordarán de pronto eh, una situación que se da, vamos a ponerlo en dos partes, ¿no? El Señor Dios se manifiesta a Moisés en la zarza que arde, mas no se consume, y hay un diálogo entre Moisés y Dios, ¿no?
donde incluso Moisés empieza a exponer que él no es tan ávido para las palabras y no es tan elocuente, y Dios le empieza a solucionar pues todas estas situaciones, le hace ciertas pruebas de meter la mano, sacar la leprosa, volverla a meter, volverla a sacar sana, tirar el báculo que se convierte en una serpiente, en fin, varias de estas demostraciones del poder de Dios se van manifestando. Y a nosotros, más adelante, nos vamos a encontrar con otro pasaje donde parece ser que el pueblo comete una de las peores cosas que puede hacer, que es la idolatría. Recordemos que Moisés sube al monte y está ahí durante una cantidad de días, me parece que 40 días con sus noches, y en ese momento, cuando vuelve, Dios le habla y le dice, mira tu pueblo, lo que está haciendo. Han hecho un becerro y lo están adorando. Y aquí es donde Dios le hace una propuesta a Moisés. Le dice, destruiré este pueblo y de ti sacaré un pueblo nuevo. Y vuelve y le repite Moisés la promesa, haciendo una evocación a una promesa que ya había hecho Dios antes y recordándola. Señor, recuerda la promesa que le hiciste a tu hijo, no recuerdo si era a tu servidor, a tu siervo a tu siervo Abraham, a tu siervo Jacob, perdón, a tu siervo Isaac, a tu siervo Jacob. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese momento del encuentro primero, ¿verdad? De la zarza, Dios le sale al encuentro y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios, sino es de vivos, por eso lo digo. Y nos evoca la memoria. Y aquí vuelve otra vez porque Dios también tiene memoria, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. El asunto es que para nosotros la conciencia va muy estrecha de esto. Hay gente que realiza ciertas cosas que no tienen pies ni cabeza, pero evocan la memoria. Y no hay conciencia, ¿verdad? No hay conciencia. Hay gente que es inconsciente. Y por eso es toda una lucha que se ha ido desarrollando con los años. De hecho, en la línea de Carl Jung y la conducta y la memoria y la sombra en el ser humano, y lo mismo que Freud lo hizo en su momento, pero por otro lado de la conducta también. ¿Por qué? Porque habrán muchas cosas que hacemos de manera inconsciente. Podríamos citar más recientemente a otro autor, al señor o el doctor Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, de los dos sistemas que tiene el cerebro, de pensar de pronto demasiado en lo que no tenemos que pensar y en otro momento en más bien no pensar absolutamente nada lo que deberíamos de pensar con mayor detenimiento. Y esto es lo que Agustín hace cabalmente bien, es decir, trae a la memoria lo que tiene que pedir perdón a Dios y lo que le beneficia espiritualmente. Esto mismo lo vamos a encontrar o lo encontraremos o lo encontrábamos ya atrás cuando hicimos el foro de Santa Teresita, porque Santa Teresita también utilizaba memoria para recordar eventos anteriores. Santa Faustina también lo hace. Padre Pío también lo hace. Y muchos de nosotros vamos a tratar con esto y caeremos en una de las frases de pronto más, no trillada, pero sí muy usada, que es no existen santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y aquí comenzamos nuestro encuentro y vamos a enlazarlo todo. Según lo que leíamos del apóstol San Pedro, pues el apóstol Pedro lo que nos menciona es que el Señor, o nosotros podríamos pensar que el Señor se tarda en cumplir, y no, no se tarda, busca el momento exacto para hacer las cosas en el tiempo exacto. Utiliza una frase también, vamos a tratar de adelantar el advenimiento del Señor, vamos a hacer que el Señor venga pronto. El Señor viene en el momento del culmen de los tiempos, ¿verdad? Hay una teoría que dice, inclusive Ana Catarina Emmerich la retoma en el libro de la vida oculta de la Virgen María, cuando dice que el Señor ya tenía dispuesto venir, pero la humanidad no hacía méritos, y entonces se fue retrasando la venida del Señor hasta que llegó el tiempo que ya era el que era. Y ahí es donde se cumple la encarnación del Señor. Ahora esperamos lo que conocemos teológicamente como la parusía o la segunda venida. Y para nosotros puede ser, como para Agustín, que la otra venida del Señor, porque según los padres de la iglesia son tres venidas. La primera venida del Señor es la que viene, se encarna. La segunda venida
es la que llega a mi vida y me toca profundamente, y la tercera venida ya es cuando venga y haga el juicio. Pero a Agustín y a nosotros nos va a tocar experimentar y pulir esta segunda venida. Agustín comienza diciendo: nada me deleitaba entonces fuera de amar y ser amado. Y empezamos con el tema de la caridad, el tema del amor. Agustín, como decía alguien en un comentario, me pareció que fue Florita en un momento que lo dijo, hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Agustín lo que quiere es pertenecer a un grupo y ser identificado como uno del grupo. De mí se exhalaban nubes de fangosa concupiscencia carnal en el hervidero de mi pubertad. Hasta aquí parece ser normal, todo parece ser normal porque eso es lo que hacen los adolescentes. Sin embargo, comienza a darse cuenta dentro de que hay una incapacidad para él. No era capaz de distinguir entre la serenidad del amor y la caligene de la sensualidad. Hay una situación que nosotros lastimosamente nunca nos hablaron, al menos a mí no se me habló y lo tuve que descubrir leyendo. Y mis formadores tampoco me dieron esa información o esa luz. Cuando nos hablan del amor y de sus dimensiones, podríamos decir que podemos descubrir el amor en todo, sin embargo, nos confunde, porque entonces lo que puede ser un amor erótico no es un amor erótico, es un amor filial, o es un amor ágape, o es un amor diferente, pero no es el sensual. Entonces confundimos las cosas y hacemos de esto y nos llevamos golpazos, y ahí donde nos sentamos en a veces que el amor es doloroso, pero en realidad es por nuestra falta de experiencia. Pero por eso hay que escuchar las diferentes voces. Me había vuelto sordo a tu voz, y como encadenado por la estridencia de mi carne mortal, esta era la pena con la que castigabas la soberbia de mi alma. Hay algo presente en los adolescentes y es que creen que lo saben todo, y nosotros tenemos que ir haciendo un paralelo con la vida biológica y también con la vida espiritual. Es decir, que vivimos una infancia también, tanto biológica como espiritual, una adolescencia tanto biológica como espiritual, y ya una edad madura de la fe, tanto biológica como espiritual. Aún podemos decir que una persona entrada en años puede tener una infancia espiritual y quedarse en esa infancia espiritual y ser santo desde ahí. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo. Y algunos otros ir madurando en la fe y ser grandes doctores desde esa, vamos a ver, desde esa condición espiritual. Por ejemplo, un San Ambrosio de Milán, que lo vamos a mirar acá, el mismo San Agustín, lo vamos a encontrar de pronto en el Padre Pío Pietrelcina, lo vamos a encontrar en santos académicos como San Buenaventura y Tomás de Aquino, y hay otros que viven como en una aparente rebeldía, pero el Señor les convierte esa rebeldía en entrega, y tenemos a los mártires que con esa fuerza van y dan la vida. Entonces, básicamente en Agustín estaba también esta adolescencia y creía que lo sabía todo y sabía que era muy, muy inteligente. Él conocía y estaba para él clarísimo que era un hombre muy capaz. Por eso habla de esta soberbia, esa soberbia de mi alma, cada vez más lejos de ti, y tú lo permitías. Es como un reclamillo que le hace a Dios, ¿verdad, Señor? Es decir, yo me hubiera perdido, pero y usted no me jaló. Y aquí es donde él le dice: no, Señor, a ver, me derramaba y me desperdiciaba en la ebullición de las pasiones, y tú guardabas silencio. Oh, mis pasos tardíos, tú callabas entonces y yo me alejaba de ti más y más, desparramando en dolores estériles, pero pero soberbio en mi envilecimiento y sin sosiego en mi cansancio. Hay otra parte también. Si tal hubiera sido el hermoso ímpetu de mi juventud, se habría ido modelando rumbo al matrimonio a falta de poder conseguir la plena serenidad. Me habría contentado con procrear hijos como lo mandas tú. Y aquí es donde entra lo que nosotros decimos la famosa camba. Él utilizará en una de sus sermones una imagen de la camba. Decía Agustín que había una madre sentada en una silla y estaba tejiendo una camba, y abajo había un niño que jugaba y veía desde abajo la camba de la madre, y lo que veía era un montón de nudos y enredos por del lado atrás.
Y en un momento determinado el niño le pregunta a la mamá qué hace, qué es eso tan feo. En el momento que no lo entiende, la madre le muestra la cama ya enfrente como tiene que ser y entiende que lo que hay por detrás es necesario para hacer algo todavía mejor. ¿Qué pasó aquí? Agustín decía para sí mismo, o nos está contando, si a mí me hubiera ido de forma más recta en la vida desde un principio, me hubiera casado. Pero el Señor se valió de la realidad que vivió Agustín para pulirle al punto que no quería que Agustín de pronto fuera un hombre casado, sino que fuera un sacerdote. Y entenderemos y miraremos que Agustín tuvo familia, es decir, tuvo mujer, tuvo hijos. Sin embargo, ambos los perdió y bajo esa prescripción de la viudez y no tener responsabilidades paternales, pudo acceder al sacerdocio católico. Bueno, ya lo vamos a ver, pero él lo pensaba de esa forma de haber sido diferente el comienzo de su vida. Me excedí en todo, más allá de lo que tú me permitías, y no me escapé de tus castigos. A veces, aparte bueno, siglos después llegará otro santo, Ambrosio, perdón, Ambrosio no, este es Anselmo de Canterbury. Escribe en el prologio algo que se llamará la ley de la compensación. En el pensamiento medieval, obviamente aquí estamos mucho más antes de ese pensamiento, pero ya vemos algunas pintas de esa forma de pensar. El Señor castiga. Para los santos de la época medieval y para los santos de los primeros siglos, Dios castiga. Vea, me excedí en todo más allá de lo que tú me permitías y no me escapé de estos castigos. Si lo vemos en la época moderna, Dios no es castigador. Dios es más misericordioso, más amor. Hay una imagen de Dios que se vino arrastrando desde época medieval, desde los primeros siglos, hasta el punto en que los males para nosotros eran castigos de Dios. Entonces venía un huracán, una situación, una sequía, males. ¿Verdad? Recordemos que, por ejemplo, América se descubre en el 1452 y todavía la gente de esa época le ofrecía al maíz, le ofrecía a los dioses extranjeros, los sacrificios humanos, en fin, muchísimas otras cosas. Existía el paganismo, existía un montón de cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque la imagen de un Dios que castiga es propia. Para nosotros no es sencillo entender cómo un Dios puede castigar a alguien y en vez de castigarlo, para nosotros sería perdonarlo y ser misericordioso, pero para ellos el castigo es una expiación. Escuchen esta palabra, anótela porque le va a servir. La expiación para ellos es cuando yo asumo un mal al punto en el que lo ofrezco a Dios para expiar mis pecados. Es decir, la condición que probablemente no sea tan viable, yo la puedo ofrecerle a Dios para que Dios a su vez me perdone o me colabore. Y uno de los más cercanos en eso, en este momento, en este siglo, es el beato Carlo Acutis. Carlo Acutis tiene una leucemia muy fuerte, sabe que es fulminante, y que le pide al Señor, ok Señor, te ofrezco mi enfermedad, te ofrezco mis dolores por la iglesia, por el Papa y por mis pecados. El muchacho muere y la iglesia por ese ofrecimiento entendemos que es beato. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que ir, digamos, clarificando este pensamiento para nosotros. Dice después, ¿en dónde podía yo conseguir esto sino en ti, Señor? Y pones dolor en tus preceptos. Nos hieres para sanarnos y nos matas para que no nos muramos lejos de ti. Las abuelitas usaban una frase bíblica que está en el Evangelio para decirnos a nosotros y castigarnos, al menos yo me acuerdo de eso. Le agarraban a uno y le daban un castigo y le decían, bueno, prefiero que entre hecho pedazos al cielo que completo al infierno, ¿no? Eso no justifica el salvajismo, pero a lo que voy es, esto mismo nos hace el Señor. Recuerdo, perdón que hagan tantas referencias a otros libros, pero es que todo se me viene a la mente. En un libro que se llama Sáquenos de aquí, de María Sima recuerda o nos dice una reflexión muy interesante. Yo lo miro como reflexión, no lo miro como una verdad absoluta, porque no es un dogma de fe. Sin embargo, nos recuerda a ella que había una persona
que en algún momento estuvo muy enferma y le pidieron a un sacerdote que orara por ella, por su sanación, su salvación física, mas sin embargo se enteró María Sima tiempo después del fallecimiento de esta persona que había sido salva porque el Señor había arrebatado a esa persona antes, ya que de haberle regresado la salud física hubiese incurrido en pecados que hubieran sido propios para la condenación, porque la persona iba encaminándose a una vida, digamos, disoluta y de pronto sin arrepentimiento. Al menos para lo que nos dice Agustín, cuando el Señor nos hiere tiene tiene un sentido, que es sanarnos de algo. Me parece también importante a esto hacerle paralelo cuando hay un acceso, hay algo que tenemos que extirpar del cuerpo humano para que esto deje de afectar y hay que operar para sacarlo y entonces a veces duele, ¿no? Para sanarnos hay que pasar por eso. Y al final nos dice el Señor, los voy a matar para que no mueran lejos de mí, que es lo que me recuerda. Más adelante nos va a decir, pero ¿a quién les cuento yo todas estas cosas? No a ti ciertamente, Señor, sino a la presencia tuya, a todos mis hermanos del mundo y aquellos por lo menos en cuyas manos puedan caer estas letras mías. ¿Y con qué objeto? Pues para que yo, a quienes esto lean, meditemos en la posibilidad y la necesidad de clamar a ti desde los más hondos abismos. Sabemos que Agustín en este momento pasa por un momento fuerte. O sea, obviamente no lo está pasando circunstancialmente en ese momento, sino que recuerda que estuvo metido en un momento muy complicado y por eso desde ahí clamó y Dios lo escucha. Y haciendo memoria y haciendo evocación a la conciencia, se da cuenta de que lo que había hecho estaba mal, pero cae en cuenta tiempo después. ¿Qué existe ahí? Una permanencia de un pecado que ha sido y ha estado ahí. Recordemos algo importante del catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que lo leamos para entender esto. Una persona que no confiese el pecado no puede recibir el perdón de dicho pecado. Por eso cuando nos piden que vayamos a la confesión y el examen de conciencia, ¿qué evoca? La memoria. ¿Para qué? Para hacer conciencia en la memoria de los eventos anteriores que nos hayan llegado a alejar del Señor y por ende confesarlos con la intención de humillarnos y sanarnos. Por esa razón es que él insiste tanto en esto. Hagan memoria, hagan conciencia, miren su historia de vida y hagan una confesión general. Porque eso es lo que está haciendo San Agustín, confesar general todo lo que ha pasado en su vida, lo que él se acuerda. Y con mucha humildad decimos a veces, Señor, hay cosas que de pronto ya no me acordaré que fueron pecados y igualmente te las pongo para que me perdones. Sin embargo, tenemos que meditar y clamar desde lo más hondo de cada uno de nosotros. Hay un salmo bello que llama a una figura muy linda, ¿no? Un abismo clama a otro abismo. Precisamente, ¿no? El abismo de lo infinito, que es Dios, clama al abismo de lo finito, que somos nosotros, para que podamos caber en Él y Él en nosotros. Y esa razón es la que Agustín habla de los abismos y de la profundidad de los abismos. Luego nos dirá, más adelante, podré decir que no me hablas, pero ¿de quién sino tuyas eran aquellas palabras con que la voz de mi madre, fiel sierva tuya, me cantaba al oído? Y aquí vuelve Agustín a identificar la voz de Dios no como una voz que sale de tercera persona, sino como una voz que es la voz del hombre, de la persona cercana, del amigo, del hermano, de la familia, del que te puede dar un consejo, del que te puede ayudar con algo. Es decir, todas estas voces pueden ser la voz de Dios, pero hay que escucharlas y discernirlas para no caer en la relativización de que todo es Dios o de que Dios no existe, ¿no? Que sería en el primer momento el panteísmo y en la segunda el ateísmo, ¿no? Y saber hasta qué punto Dios nos está hablando por medio de una circunstancia, un hermano, una realidad, en fin, de muchas maneras. Y Él va abriendo poco a poco ese parámetro para caer más adelante en algo más importante. Dice, lo importante era hacer lo que no estaba
lo que nos estaba prohibido. Aquí viene lo jocoso de Agustín. Agustín hacía el mal por hacer el mal. Resulta que siglos después, un gran estudioso de la obra de Agustín, San Buenaventura, escribirá en el Breviloquio, una de sus obras, un tratado sobre los espíritus superiores, es decir, sobre los ángeles y los demonios. Y el libro resulta que hablará de que hay 4 formas de actuar de la creación. Habla para todo, para los ángeles y para la humanidad. La primera, la santidad, que es hacer bien el bien. La segunda es el pecado, que es hacer mal el bien. La tercera es ya una acción demoníaca, que es hacer bien el mal. Y la última lo denominaba él, algo que me dio mucha risa, pero que es verdad, la estupidez, que es hacer mal el mal. Y entonces la persona que quiere hacer mal acaba haciendo un bien porque hizo mal el mal. Entonces me dio mucha risa porque en ese pensamiento de San Buenaventura es muy cool. Pero él lo que dice es esto, digamos, a ver, para que una persona caiga en el pecado tiene que hacer bien el mal. Tiene que hacer bien el mal. Y para hacer bien el mal hay que encontrar que hay un conocimiento. Hay un conocimiento. Volvemos a la palabra conciencia, conocimiento. Y si volvemos al Génesis, de pronto no recordarán ustedes que Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles que hay en el jardín, coman menos de el árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando conocemos qué es el bien, implícitamente conocemos qué es el mal. Entonces, si sabemos hacer bien el bien, tenemos también la posibilidad de hacer bien el mal, lo que nos deja una elección libre. ¿Y cuál es esa elección? El bien o el mal. Por eso irá Levítico en algún otro momento, ¿no? Mira, o era el libro del número, no recuerdo, me van a perdonar. Mira que pongo delante de tuyo el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, para que entendamos que en este momento de la vida Él dice, detestable era para mí, pero lo amé. Amé la perdición, amé mi defecto, no la cosa misma que era yo deficiente, sino la deficiencia en sí. Es decir, él decía, bueno, yo no quiero robar porque quiero comer, quiero simplemente robar y ya, hacer el mal y ya está. Se ha dicho que era malo gratuitamente, que hacía horrores solo porque se le encanijaba en la falta de ejercicio ni la mano ni el ánimo. No deja de ser una explicación, pero esto no lo es todo. Lo cierto es que, de haberse apoderado del gobierno de la ciudad mediante tal acumulación de crímenes, con ello tenía honores, poder, riquezas, y se libraba además el temor a las leyes inducido por la conciencia de sus delitos. Es decir, cuando uno hace mal el mal, él vuelve a mirar la gente, y si hay gente que hace el mal y le va muy bien, entonces, ¿qué pasa con el mal? ¿Qué es el tema del mal? Y aquí Agustín arranca para dejarnos claro que hacer mal el mal es una posibilidad y que a veces a los hijos del mal les va a ir bien en cierto momento. Sin embargo, no es siempre, no es siempre. Va a hablar de una situación también importante que es el tema de la curiosidad. Dice, la curiosidad afecta interés. La curiosidad afecta interesarse por la ciencia. Cuando tú eres el único que todo lo sabe, la ignorancia misma y la estulticia se cubren con el manto de la simplicidad y la inocencia. La pereza pretende apetecer la quietud, pero ¿qué quietud cierta se puede contar fuera de ti? La lujuria quiere pasar por abundancia y saciedad, pero la plenitud eres tú. La avaricia ambiciona poder muchas cosas, pero solo tú lo tienes.
La envidia pleitea por la superioridad. Estos son para él los defectos que él tenía y sus contrapartes. Ahí también hay que entender algo que creo que no es nuevo, que se los había dicho de pronto, si no, ok, toda enfermedad tiene una cura. Para los padres de la iglesia, por decir un ejemplo, la lujuria se cura con vamos a ver, con la castidad. La gula se cura con el ayuno. Y hay ciertas contrapartes que son médicas a nivel espiritual. Y aquí Agustín se pone a mirar esto. La curiosidad, sí, es importante. Pero Jesús, Dios, todo lo sabe. Entonces, si lo encuentro a Él, mi curiosidad se ve saciada. La pereza se ve saciada cuando encuentro la quietud en Dios. La lujuria se ve colmada cuando en la abundancia lo encuentro todo en Él. La plenitud que me sacia por completo. Y la avaricia espera tener o alcanzar muchas cosas, pero cuando alcanzamos a Dios lo tenemos todo. Y es básicamente lo que nos va a decir Agustín en esta tercera parte. Rescato como algo que él dice, ok, me doy cuenta de todo lo que hice, sin embargo viene la penitencia. Yo voy a hacer esto para penar esta culpa. Te pagaré con paga de amor y de agradecimiento. Confesaré tu nombre, pues tantas obras malas y nefadas me han perdonado. Fue obra de tu gloria y de tu misericordia el que hayas fundido como hielo la masa de mis pecados, y a tu gracia también soy deudor, no de haber cometido muchos otros, pues, ¿de qué obra mala no habría sido capaz uno de pecar por gusto? Entonces él dice, bueno, confesaré tu nombre, confesaré todo lo que es el estar hablando de cómo mi vida transcurrió y hoy por hoy soy una persona completamente nueva. Eso es lo que nos dice San Agustín en este tercer libro. Es rápido hablar de la memoria sin detenernos a hacer el ejercicio espiritual, de regresarnos a nosotros mismos, de pedirle al Señor que nos sane desde la infancia, de muchas otras cosas. Entonces es importante, vamos a ir entrando en esto y nos vamos a encontrar, por ejemplo, lo que decía el texto que les leí al principio, es decir, hay que estar listos, tener una amistad con Dios en el momento en el que Él venga, que no tengamos impedimentos, y eso no es fácil, eso no es fácil. Hay que ir preparando en nosotros ese reino, pero es personal y también es obviamente a nivel universal, como lo dirá Ignacio de Antioquía, es católico, es decir, es para todos. La lectura de la siguiente semana la vamos a tratar, que sería el libro número 3, que comprende la página 86 y concluiría con la página 123 del libro que estamos leyendo. Bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a seguir adelante, que nos haga conciencia, que nos ayude a recordar lo que tenemos que recordar, y le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.